Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta plataforma en donde un grupo de ministros del Señor han tomado este tiempo para traer el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje de esperanza, salvación y de instrucción bíblica. Qué alegría que se haya conectado para ser parte de esta muy importante conferencia en esta serie sobre la importancia de congregarnos. Aleluya. La Iglesia de Jesucristo es un grupo de personas imperfectas en la cual nos reunimos en el lugar que hemos dedicado para congregarnos, en la cual Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, del edificio. Él es la piedra principal y el edificio se va edificando en la base de esa piedra. No hay una iglesia perfecta porque somos imperfectos, pero es el lugar correcto para ti y para mí, donde somos instruidos y donde allí suceden cosas maravillosas. Y lo mejor es que se mueve el Espíritu Santo. Allá hay salvación, transformación y sanidad, enseñanza bíblica y sana doctrina, causando estabilidad en el cuerpo de Cristo. En esta noche, el pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Central y presidente de la Asociación de Pastores de Villa Bisono en Navarrete de la República Dominicana nos hablará de un tema muy interesante en cuanto a las instrucciones bíblicas para el crecimiento de la iglesia. Así que, pastor, con nosotros, adelante. Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de los ministros y hermanos que están conectados en esta noche especial en la cual tenemos el compromiso de compartir la palabra de Dios junto con todos ustedes, y para mí es un honor. Gracias por la invitación y como decía Judy, el tema, las instrucciones bíblicas para el crecimiento de la iglesia. Y espero que cada uno de los que escuche estas instrucciones puedan saborearlas, digerirlas espiritualmente, y que podamos hacer una evaluación tanto de nosotros como ministros o como miembros de la iglesia, como líder de la iglesia. En fin, cada uno tenemos un llamado y un compromiso delante de Dios de predicar la palabra de Dios, de multiplicarnos, y este llamado es muy importante que nosotros lo realicemos. Came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, Adelante. Ya lo cerraron, Sí, ya. Ok, gracias. Entonces, decía yo que las instrucciones bíblicas son muy importantes para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que no tenga instrucciones bíblicas claras, precisas, bien enseñadas, es una iglesia que va a estar trabajando de una manera prácticamente a ciegas, sin saber muy bien lo que están haciendo. Pero nosotros tenemos el fundamento bíblico más especial, y las citas bíblicas, que vamos a usar varias citas bíblicas en esta noche, y entre ellas están Mateo 28, 19, 20, que es una de las citas principales donde Jesús nos ha dado la encomienda, la gran comisión, el mandato específico para la multiplicación de su iglesia. Entonces, también estaremos considerando el libro de Efesios, capítulo 4,
versículos 11 hasta el 16, aunque el capítulo completo de Efesios 4 es un capítulo que nos da a nosotros una idea clara, precisa de una iglesia sana y de una iglesia que es la que el Señor quiere en realidad, la conducta, el comportamiento, el testimonio y todo eso. También tenemos otra cita bíblica que vamos a estar considerándola y es Hechos 16:5 y otras más que estaré diciendo más adelante. Entonces, vamos como introducción a este tema. Quiero decirles que todo creyente y todo líder de iglesia quiere ver el evangelio de Jesús avanzar en su comunidad, en su iglesia. Y para ello, la iglesia debe crecer. Sin embargo, vemos en muchos lugares que el evangelio no avanza como nosotros nos imaginamos. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Hay que revisar entonces qué está pasando, si no está ocurriendo un crecimiento, un avance en la iglesia. Hay que analizar qué está pasando. Pero la verdad es que solo Dios sabe totalmente cuál es el propósito y el por qué no avanza una iglesia. En su soberanía, Dios sabe el por qué, porque Él es el autor, Él es el que da ese crecimiento, es Dios que lo da. Entonces, todo avivamiento y crecimiento son realidades que pertenecen a la divina soberanía de Dios. Aunque los seres humanos no seamos capaces de generar con nuestros esfuerzos la conversión de gente a Cristo, pero sí podemos obrar de manera más o menos útiles para que se cumpla la gran comisión en nosotros como pastores, como iglesia. Y ya para dar las declaraciones de los versículos bíblicos, entonces Mateo, aquí en Mateo 28, que Cristo es el instructor de los discípulos desde el principio, cuando Jesucristo escogió a los discípulos y empezó a caminar con ellos por los diferentes lugares, aldeas, mirando y teniendo compasión de la gente. Entonces anduvo con los discípulos enseñándole en la práctica, poniéndolos a practicar qué se debía hacer, cómo se debía hacer el trabajo de la propagación del evangelio. Y Jesucristo, que es el maestro por excelencia, que nos dio ese ejemplo, de ahí es que Jesús es que da ahora el mandato. Ya Jesús se va hacia los cielos y él da el mandato a los discípulos. Entonces, empezó con los 12, anduvo con ellos, pero ya le toca a él partir. Ahora los discípulos comienzan a trabajar en ese ministerio, en esa propagación del evangelio, compartiendo el evangelio que es poder de Dios, el evangelio que es la verdad. Después de Jesús partir, entonces ellos continuaron ese trabajo, esa multiplicación. Ahora bien, en Efesios capítulo 4, versículo 11, específicamente, que nos da el apóstol Pablo. Y esas instrucciones es que el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y con qué propósito?
con el propósito de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que en este capítulo 4 de Efesios comienza la repartición o los compromisos de cada pastor, cada líder que ha sido llamado por Dios en cada iglesia, en cada país, en cada lugar, el compromiso directo de trabajar para Dios en su obra con el propósito de ir multiplicando, de ir enseñando, capacitando para el desarrollo del evangelio, para que el evangelio crezca de una manera que no se detenga, porque el Señor diseñó y estableció su iglesia no para que se detenga en ningún momento, pero a veces nosotros quizás un poquito lentos, apagados, en algún momento se nos escapa de las manos y no trabajamos con la intensidad con que Dios quiere que trabajemos por el evangelio para llenar a toda criatura de ese poder que es el evangelio. Estas instrucciones de Efesios nos indica que debemos preocuparnos de ser una iglesia saludable, y esto es lo primero. Para que una iglesia crezca, debe ser una iglesia sana, saludable. ¿Y por qué así? Es que Jesucristo, que es el autor, nos dio el ejemplo de sanidad, nos dio el ejemplo de pureza, que dice la Biblia que él no pecó. Entonces, todos aquellos que pretendemos multiplicarnos y crecer, debemos de mantenernos puros, debemos de motivar a la iglesia para que se mantenga una iglesia saludable delante del Señor. ¿Y en qué debemos ser saludables como iglesia para poder crecer? Para poder crecer sana, para poder avanzar en sanidad espiritual. El apóstol Pablo desde la cárcel les está hablando de andar como es digno del evangelio. En Efesios 4:1 debemos andar como es digno del evangelio. Para poder crecer, lo primero es una iglesia saludable, que cada uno de los líderes y miembros de la iglesia aprendamos a ser sanos en Dios, y que si hay algunas cosas que no andan bien en nosotros, debemos de arreglarlas, porque no podemos con mal testimonio propagar el evangelio, porque vamos entonces a hacerle daño a los demás. Pero también, aparte de andar como es digno del evangelio, también hay una actitud que Pablo resalta aquí y que dice en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios, que debemos andar también con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Aquí estamos recibiendo unas instrucciones de carácter cristiano, como dando la forma de un estilo de vida correcto para poder llevar el evangelio dignamente, que el Señor no nos rechace porque estemos haciéndolo no dignamente, caminando en pecados y en cuantas cosas que a Dios no le agrada. Ok, ese es el versículo 2. El versículo 3 dice, guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿por qué una iglesia lo primero que debe ser es saludable para poder crecer en Dios, para poder crecer y que sea de bendición? Porque es necesario la unidad espiritual, que todos tengan un mismo sentir, que todos tengan el mismo espíritu, el mismo ánimo, unánimes juntos para la obra del Señor. Pero si empieza a haber condiciones de mal carácter, sea en el líder o sea en los miembros, y cada uno empieza a poner por encima el carácter humano, por encima de la obediencia a Dios, entonces eso va a traer
mucho problema y puede obstaculizar el avance y crecimiento de la iglesia. Así es que en el versículo 3 ahí, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estamos hablando dentro del tema de que lo primero es una iglesia saludable para poder crecer. Y en el versículo 15 de capítulo 4 dice, siguiendo la verdad en amor para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, hay que seguir la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, obviamente. Si nosotros empezamos a inventarnos cosas que no están en la palabra, entonces hay dificultades. Si nosotros empezamos a inventarnos cosas que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso tenemos las instrucciones bíblicas que las estamos dando en esta noche. Y si seguimos leyendo los capítulos del libro de Efesios, no lo vamos a leer todos, obviamente, pero ya usted tiene la referencia, el capítulo 4 completo. Si usted lo lee, eso le va a ayudar a usted. ¿Cuáles pasos usted va a dar para portarse de la manera adecuada delante de Dios, de tal manera que al momento de usted proponerse crecer en Dios, que la iglesia crezca, el que llegue también va a recibir sanidad espiritual porque usted está sano? Y eso es lo primero que se debe hacer. Una iglesia saludable, andar dignamente, guardar la unidad del espíritu y seguir la verdad. Y ahí en ese capítulo 4 de Efesios, ahí tenemos muchas cosas que deben estar bien presentes en cada líder, en cada pastor, pero también en cada miembro de la iglesia. Debe estar presente estas instrucciones bíblicas para poder avanzar y no cometer tantos errores que a veces cometemos. Entonces, todo esto Dios está esperando, y Jesús, que fue el que nos envió, está esperando que nosotros tengamos un estilo de vida cristiano correcto. Un estilo de vida cristiana correcta atrae los que han de ser salvos. ¿Cómo, pastor? Sí. Vivir una vida cristiana correcta delante de Dios y delante de todos los hombres, eso atrae a los nuevos creyentes, a los que han de ser salvos. Y usted dirá, ¿cómo va a ser, pastor? ¿Y será verdad eso? Bueno, es la palabra que lo dice, y por eso este tema se llama Instrucciones Bíblicas para el Crecimiento de la Iglesia. ¿Cómo vivían los que empezaron con éxito el trabajo del crecimiento? Según Hechos capítulo 2, versículo 46 hasta el 49, hay una descripción ahí. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Perseveraban unánimes cada día. Oiga bien, cada día perseveraban unánimes en el templo y por las casas. O sea, es un estilo de vida aunque estemos en el templo o aunque estemos en la casa, un ánimo de unidad, de armonía, de sanidad, de compartimiento. Y ellos lo hacían con alegría, dice ahí la palabra de Dios. Por eso le di la cita bíblica, Hechos 2, 46 hasta el 49, podemos encontrar esa descripción, cómo vivían los primeros cristianos. Entonces, además con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo, escuche esto que es importante, y teniendo el favor con todo el pueblo. Y oiga bien ahí, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Que un estilo de vida cristiana adecuada, con justicia, con unidad, con respeto, todo eso hace que Dios haga que descienda esa gracia en nosotros por un estilo de vida correcto cristiano, y los inconversos van a anhelar vivir como nosotros
en esa armonía, en esa alegría, porque sabemos que allá afuera los inconversos están sufriendo hambre, pero también dolor, rechazo, están sufriendo tormentos, toda clase de cosas terribles están sufriendo. Entonces, ellos necesitan de alguien que le ayude. Y si ellos ven que hay una iglesia que está unida, que está alegre, que tiene esa sencillez y esa recepción adecuada para todos los que van llegando, entonces esos son los que Dios va a tocar, porque ya Dios tiene un grupo, un remanente que Él los va a ir trayendo. Por eso es que un estilo de vida correcto, un estilo de vida cristiano correcto, eso atrae a los que han de ser salvos. Así que vamos a ser ejemplo de los demás, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que nos da las instrucciones. Y otro capítulo que mencioné que íbamos a estar considerando, Hechos 16:5. Ahí está, Hechos 16:5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas, oiga bien, las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. ¿Se da cuenta? A raíz de esa armonía y de ese estilo de vida que empezaron a vivir los cristianos, con ese gozo tremendo de la salvación, del perdón, eso se contagiaba y la gente se acercaba. Dios se encargaba, porque Dios es el dueño de las almas y Él va a traer las almas. Él tiene ya su lista de almas que va a traer, pero la iglesia es el medio de alcanzarlas. Y ya saben que el primer paso es una iglesia sana, cumpliendo con todo lo que la palabra del Señor y las instrucciones bíblicas que aquí hemos estado compartiendo desde que empezamos, son instrucciones bíblicas para el crecimiento de la iglesia. Así que les exhorto a que lo primero que debemos hacer y tener ese reto todos los días es de mantener una buena disciplina, mantener una buena armonía y dar gracias a Dios por todo. Y eso nos ayuda de una manera especial. Tenemos a un personaje, a un autor muy bueno de un libro. Ese autor se llama Christian E. Schwartz, autor del libro Natural Church Development, A Guide to Age, Essential Qualities of Healthy Churches. 8 cualidades que indican que una iglesia es saludable. 8 características cualitativas que determinan si una iglesia es saludable. Y dentro de lo que él comparte con nosotros y con todas las iglesias, este es un hombre tremendo tratando estos asuntos de sanidad espiritual, o sea, de sanidad en cuanto a las iglesias. Y él ha diseñado un diagrama y también 8 características. Yo sé que algunos de ustedes quizá han escuchado de estas informaciones. Y la primera de esas 8 características es un liderazgo capacitador. Un liderazgo capacitador. Para que una iglesia pueda crecer sana, necesita tener un liderazgo que siempre esté preocupado por la capacitación de sus líderes, los maestros
y todo aquel que tenga un ministerio en la iglesia, tiene que haber un liderazgo capacitador de esos hermanos, de esos líderes que están ahí, que necesitan aprender y ser educados en la palabra de Dios, que es el fundamento. En la palabra de Dios tiene que haber un liderazgo capacitador. Esa es la primera que nos comparte Christian Schwartz. Número 2, ministerios según dones. En la iglesia, el Señor repartió dones. Y dentro de esos dones, no fue por casualidad que esos dones se dieron. Esos dones son para implementarlo en el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Y esos dones han sido dados por el mismo Espíritu. No es que ha sido por diferentes espíritus ni nada de eso. Cada don que ha recibido cada persona es el mismo Espíritu que los ha dado. Por eso, si la iglesia se organiza y empieza a tomar en cuenta esos dones que cada uno ha recibido de parte de Dios, entonces el pastor, cuando organiza esos dones para administrar la iglesia de acuerdo a esos dones, entonces va a ser más fácil, más sencillo el trabajo de trabajar en el crecimiento. ¿Por qué? Porque los dones fueron repartidos para eso, para el crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Y la iglesia necesita desarrollarse. Por eso, el autor de esos dones es nuestro Dios, que les repartió a cada uno, según Él quiso darlo. No por obra, no porque nosotros lo merecíamos, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios ha provisto a cada creyente para que trabaje en su obra y que trabaje a favor de su obra para rescatar a los perdidos, que es el propósito principal, rescatar a los perdidos. El número 3, espiritualidad ferviente. Espiritualidad ferviente. La número 3 que nos comparte Cristian es espiritualidad ferviente. Y yo creo que todos entendemos lo que significa esto, espiritualidad ferviente. Las iglesias, la mayoría de las iglesias siempre hacen actividades, siempre hacen retiros, siempre hacen vigilias, siempre hacen campañas, siempre dan estudios bíblicos y dan actividades para adorar al Señor, para buscar su rostro, para llenarse de Dios. Eso tiene que ser uno a uno en el trabajo de la iglesia, que haya una espiritualidad ferviente, no que la gente esté desanimado por ahí, que estén uno por allá bostezando y otro por allá que no encuentra qué hacer. No. Si se desarrolla esta característica de una espiritualidad ferviente, yo creo que la iglesia va a ser fortalecida grandemente para que entonces lo que han recibido de la capacitación de los líderes, entonces puedan hacerlo con dedicación, con amor, con entrega. El número 4 que tenemos aquí, estructuras funcionales. Significa programas funcionales que pueden ser células, pueden ser grupos de trabajos, grupos de estudios, y así sucesivamente. Esas estructuras funcionales debe ser estudiada. ¿Cuál funciona mejor? Porque déjeme decirle, es que no en todas las iglesias funcionan las mismas estrategias. El pastor tiene el compromiso de buscar las estrategias necesarias, adecuadas
que encajen con su iglesia, pero que encajen con su entorno donde está esa iglesia. ¿En qué comunidad tú vives? ¿Qué se mueve alrededor de tu comunidad? ¿Qué estatus tiene esa comunidad? Y de acuerdo a eso, hay que desarrollar ciertas habilidades, ciertas estructuras funcionales que sean efectivas para el entorno que te ha tocado a ti. Pero puede ser que el entorno que te ha tocado a ti sea muy diferente al que me ha tocado a mí. Por eso es que hay que depender de Dios, de la dirección del Espíritu Santo, para que la estrategia venga directamente del Espíritu Santo, pero también podemos estudiar algunos libros y poder implementar. Tenemos muchos escritores buenísimos, como son Rick Warren, muy bueno para Iglesia Crecimiento. También este que le estoy mencionando, Christian, para Iglesia Crecimiento, eso son libros muy buenos. Hay otros más, pero no puedo mencionarlos todos. Otra cosa que necesita una iglesia para poder crecer No se escucha. sienta como impactado, tocado por el Espíritu Santo, debe ser un culto inspirador. Oiga bien, la congregación debe implementar un servicio o un culto inspirador. No algo que sea como una monotonía, como algo que ya la gente sabe que viene ahora porque es como lo mismo. No, no, no. El culto inspirador debe estar diseñado para que cause un impacto en el cristiano que está ahí, pero también cita que estamos trabajando y que estamos invitando para que lleguen a la iglesia. Si el servicio no es inspirador, es probable que la gente vaya desmotivándose. Aún los mismos cristianos, es probable que pierdan la motivación, porque quizás no se está haciendo algo como con inspiración, con estrategias, con oración, buscando que el Espíritu Santo sea que impacte. Entonces, todo eso es necesario revisarlo. Entonces, el número 6, células integrales. Las células es el crecimiento, es la forma natural del crecimiento del cuerpo humano. Hablando en sentido literal, una célula es la porción más pequeña del organismo humano en la biología. Entonces, las células, para multiplicarse, o sea, para que el cuerpo crezca y los órganos se formen, de una célula, esa célula se va dividiendo, se divide en 2, después en 4, después en 8, después en 16, y así va formando un órgano y varios órganos y todo el cuerpo. Entonces, la iglesia en realidad debe de funcionar, o sea, una de las formas para crecer debe formarse células que de acuerdo al entorno, como decía ahorita, de donde usted viva, de donde usted esté pastoreando con su iglesia, de acuerdo al sistema que exista en el medio ambiente, usted pueda buscar la estrategia, la mejor manera de cómo llegar a través de un equipo de 2, 3, 4 para ir a orar a un hogar o hacer un vínculo de amistad con algún compañero de estudio, de trabajo, y que aproveche ese entorno, porque quizás está muy ocupado, muy ocupada, pero si estás en el trabajo, tú puedes aprovechar momentos específicos para comenzar a tratar, sembrando el evangelio, y algunos que se reúnan, que coincidan, que trabajen juntos, hermanos, entonces ayudan
mutuamente ahí en la enseñanza. Entonces, las células, yo creo que la mayoría de las iglesias han trabajado con células. No sé si hay alguna iglesia todavía que no ha implementado esto en algún momento, pero yo sé que eso funciona. Yo tengo ya 22 años pastoreando en Navarrete, pero mucho antes de ser pastor, cuando era líder, yo tenía varias células, así era que yo me desenvolvía, pero además de las células, yo levantaba campos blancos en lugares un poco alejados de la iglesia, en lugares altos, en campitos que quedaban en los alrededores de la ciudad de Santiago, y iba por varios días para predicar al aire libre y todo eso. Aquí se puede, quizá en los Estados Unidos es más difícil, pero hay que buscar la estrategia y en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo, Dios es el que nos da esas estrategias. Número 7, evangelismo según las necesidades. Según las necesidades, nosotros podemos evangelizar. Hay lugares donde hay personas necesitadas que el evangelio a lo mejor no le llega porque estamos acostumbrados a predicarles a un grupo específico donde nosotros nos desenvolvemos, pero hay lugares en los que hay personas necesitadas y usted se acerca y le lleva algo que esa persona necesite, tenga una necesidad. Con eso se puede trabajar también en el evangelismo de acuerdo a las necesidades. Entonces, en fin, en oración, el Espíritu Santo nos va a dar esas estrategias. Recuerden que le estoy mencionando 8 características cualitativas, o sea, de calidad de una iglesia, de una iglesia saludable, según Christian. Entonces, la número 8 y última de estas características es relaciones afectivas. La número 8, relaciones afectivas. Imagínense si en una iglesia llega una visita y nadie ni siquiera se le acerca para darle la bienvenida o para darle un saludo, un caluroso saludo, una calurosa bienvenida. Que esa persona sienta que llegó a un lugar de confianza, de amor, de paz. Es necesario que la iglesia pueda desarrollar relaciones afectivas sin acepción de personas. A veces resulta que hay grupitos dentro de las iglesias que solo comparten un grupito, pero hay otros que se sienten aislados y que casi no lo toman en cuenta, ni siquiera para un saludo o para decirle, mira, quiero compartir contigo, quiero visitarte, quiero... O sea, es necesario que la iglesia pueda desarrollar relaciones afectivas. Y hay algunos versículos más adelante que yo les voy a estar compartiendo, porque estamos cargados de muchos versículos bíblicos para este tema, porque el tema, instrucciones bíblicas para el crecimiento, hay muchas instrucciones de verdad. Ok, vamos a pasar ahora a características de una iglesia estancada. Ahora vamos a ver características. Interesante. Muy interesante. Características de una iglesia estancada. Y quizá yo podría preguntarle a algunos de los que están ahí conectados, ¿usted sabe de alguna característica de una iglesia que usted conozca que esté como estancada, que tiene mucho y nada más tiene 20 miembros y no avanza? Podríamos preguntarle a alguien y quizá alguien podría decir, sí, yo conozco una, y quizá usted podría decir alguna característica que le está afectando para que no crezca. Cada uno tiene quizá alguna opinión. Obviamente, yo no, por ética, no quiero preguntarle para que ustedes empiecen a decir, no vaya a ser que se sienta mal algún pastor o algún hermano de alguna iglesia
la intención no es descalificar a ninguna iglesia, ni a ningún ministerio, ni nada de eso, sino instrucciones que son importantes para el crecimiento y desarrollo de la iglesia de una manera saludable, efectiva y que esté en constante crecimiento. Entonces, déjeme decirle, lo primero es, en cuanto a características de una iglesia estancada, déjeme decirle este principio que yo lo he escuchado mucho y yo también lo comparto, y es: la iglesia será lo que sea el pastor, o la iglesia será como sea el pastor. Me excusan los pastores que estén ahí conectados, no quiero ofenderlos, no es la intención de ofenderlos, pero quizá ustedes van a entender, si el pastor es un pastor que es humilde, sencillo y le da cariño a todos, la iglesia va a ser así, una iglesia cariñosa, una iglesia que da gusto visitarla. Pero si el pastor es una persona que es difícil de acercársele, difícil de hablar, difícil de que dé una sonrisa, los hermanos van a aprender ese carácter y entonces esa iglesia va a ser una iglesia que todos sus miembros van a estar un poco así, como muy serios, porque el pastor está reflejando demasiada seriedad y piensan que todos tienen que estar así, como, y que no se puede reír un poco, o que no se puede darle una sonrisa a los otros. Yo sé que los que están aquí conectados, no hay ninguno que tengan esas actitudes, pero aparecen. Yo conozco, aquí en República Dominicana, yo conozco de iglesias que hay pastores que son difíciles de tratarlo y difícil, y la gente tiene cierto temor, cierto miedo, y como que la gente está como bajo un miedo, no una libertad espiritual de ser quienes son en Cristo, y están como esperando que una corrección de, y como que no hay ahí. Entonces, la persona que llega nueva, que anda buscando como un apoyo, entonces, y si se da cuenta, de una vez a los 2 o 3 días, no va a volver a esa iglesia y va a ir a otra iglesia. Así que lo primero es, ¿cuál es tu visión, pastor, pastora? ¿Cuál es tu visión con respecto al crecimiento de la iglesia, al desarrollo de la iglesia? ¿Cuáles son tus actitudes personales? ¿Cuáles son las características? ¿Qué te caracteriza a ti como pastor en tu conducta, en las relaciones interpersonales con los creyentes, con los demás creyentes, con los demás pastores, con los nuevos creyentes? O sea, todo esto tiene que ver con el desarrollo de la iglesia, con el crecimiento de la iglesia. Entonces, por eso yo le decía, la iglesia será lo que sea el pastor o como sea el pastor. Ahora bien, yo sé que no es el caso de lo que voy a mencionar ahora, y no se ofenda ninguno de ustedes. Si por casualidad ustedes conocen a alguien, que no se ofendan. Yo he escuchado, por lo menos aquí en República Dominicana, yo he escuchado pastores que ellos tienen un dicho que yo lo veo como algo que no está bien delante de Dios, y es: yo quiero mejor 2 o 3 en santidad y no la iglesia llena de mundanalidad. Yo creo que eso está incorrecto. Eso no es lo que dice la Biblia. Las instrucciones bíblicas no hablan de un chin en santidad. No, la iglesia habla de que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Por eso ha durado el Señor mucho, que nosotros creemos que ha durado mucho, pero es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si yo como pastor digo que yo quiero tener en la iglesia que Dios me ha puesto, que yo nada más quiero tener 2 o 3 en santidad,
¿Qué yo estoy haciendo? Oiga los errores que estoy cometiendo si digo así. Estoy tomando una posición que solamente a Dios le pertenece, porque Dios es quien sabe quién está en santidad, porque Dios conoce el interior, el corazón y hasta las intenciones del corazón. Es Dios que la conoce. Nosotros no tenemos esa atribución. Nosotros no somos los que podemos decir quién es santo y quién no. Entonces, cuando un pastor dice, no, yo prefiero que hayan 3 en santidad y no la iglesia llena, entonces yo creo que bíblicamente no está actuando bien, porque la palabra de Dios no dice eso. Y Pedro, con lo que pasó con Pedro, después que recibió el poder del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó? En su primer mensaje, ¿cuántos se convirtieron? ¿No fueron 8,000 o 5,000? Y en el segundo mensaje que dio Pedro, entonces, la voluntad de Dios es que la gente conozca de Dios, que se conviertan, que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo yo voy a decir, no, yo quiero un chin en la iglesia, que estén en santidad, pero usted sabe que están en santidad? Puede ser que una iglesia que se mantenga diciendo eso y que no se preocupe por trabajar para el crecimiento de la iglesia, es probable que esa iglesia completa, es probable, no estoy asegurándolo, es probable que el pastor se equivoque pensando que eso está en santidad, pero Dios que conoce los corazones, es probable que todos se pierdan, o la mayoría, o quizá uno, y cuando viene a ver ni el mismo pastor se va para el cielo, porque no ha tenido una actitud quizá correcta en ese sentido. Me excusan, no se sientan heridos con esto que estoy diciendo, pero aquí he escuchado personas, pastores, mayormente pastores, que tienen 50 años diciendo esa palabra. ¿Y cuántos miembros tienen esa iglesia? En esos 50 años, 20 miembros. Algunos de repente hacen una actividad y la iglesia crece porque hacen una actividad así y todo, pero desde que llegan a la iglesia empiezan a ejecutarle toda clase de prohibiciones, de una vez, toda clase de prohibiciones, toda clase de cosas cargas que ni ellos mismos pueden llevar y que a veces son antibíblicas, y la gente lo que hace es que se devuelve. Entonces, eso, una iglesia que está estancada, una iglesia que un pastor tenga esa visión así de que no, yo prefiero que hayan 2 o 3. No, tú no sabes, tú no tienes la autoridad. Nadie, ningún ser humano, ninguno tiene la autoridad ni la decisión de decir quién es santo y quién no. Aunque a ti te parezca, aunque a ti quizá por los rudimentos o por las reglas que tú has aprendido, quizá tú digas algo así, pero esto no es asunto por una regla, esto no es asunto, el asunto es que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero si tú quieres solamente tener 3 y no trabajar con nadie más, entonces hay un problema y esa iglesia va a estar estancada. Y de la iglesia que yo mencionaba, que tienen 50 años y tienen todavía 20 miembros, uno se pregunta, y son iglesias que oran mucho, que hacen silicio, y todo eso, pero entonces no pasan de 20 miembros. Entonces, es que hay como algo, hay como una enfermedad, como algo espiritual que no, pero es falta de conocimiento bíblico para implementar las instrucciones bíblicas para poder cumplir con la gran comisión. Y quizá algunos están diciendo, pastor, pero mire, usted está metiendo en rojo con eso. Pues yo le voy a decir y le voy a citar la Biblia para demostrarle que lo que yo estoy diciendo no es un invento ni un capricho. Y lo primero que les voy a decir es que en Primera de Reyes 19, 14, 15 y 18, ustedes conocen el profeta extraordinario, el que enciende fuego del cielo,
un hombre tremendo, un profeta tremendo, Elías. Ustedes saben de quién estoy hablando perfectamente. Después de que ya él tiene un trabajo extraordinario, después que Dios lo ha usado con tanto poder y autoridad para hacer y tener la victoria en todo, ahora él resulta que él sale corriendo por miedo, porque le van a quitar la cabeza, le van lo van a decapitar, que así fue que dijo Jezabel. Él sale corriendo con miedo, se esconde en una cueva, y cuando el Señor viene a tratar con él, que el Señor le pregunta, entonces él le dice: Señor, es que todos se han corrompido, solo quedé yo. Y ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dijo Dios? Y mire, estoy hablando de Elías, un profeta tremendo, que quién duda de Elías. No, nadie, estamos conscientes, un profeta tremendo, pero viene y comete la equivocación de decir que él es el único, que todos se corrompieron, que él es el único que queda. Entonces, ¿qué le dijo Dios? No, Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a los Baales. ¿Se da cuenta que es Dios el que tiene el control, el dominio de saber quién es santo y quién no? Por eso nosotros como iglesia, si tenemos problemas con esto de juzgar a las demás iglesias o a los demás cristianos o a los demás pastores, entonces nuestra iglesia puede convertirse en una iglesia que se estanca, porque te están escuchando que tú estás juzgando a los demás, y ahí hay problemas. ¿Y sabe qué pasó ahí? Usted no lo va, quizá usted todavía no lo había escuchado de esta manera. Dios ahí mismo le dice a Elías: mira, sal de ahí, y ahora yo quiero que en tu lugar tú me unjas a Eliseo como profeta. ¿Qué ustedes piensan de esto ahí? ¿Siguió Elías siendo profeta después de haber cometido ese error de decir que todos se corrompieron? Se tomó un atributo de Dios. Ojo, Elías no se perdió por este error, porque es que somos humanos y cometemos errores, pero si no reconocemos los errores que cometemos, en este caso Elías cometió ese error de decir que era el único santo. Entonces, por eso estamos dando las instrucciones claras y específicas. Dios está llamándonos a que trabajemos por lo perdido. Vayan, hagan discípulos. Tenemos el mandato, Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 15. Tenemos la palabra de Dios que nos manda, que nos impulsa. Entonces, si nosotros empezamos a tener en nuestra mente pensamientos como ese que tuvo Elías en ese momento. Pero déjeme decirle, le voy a citar otro hombre de Dios que también luchó con Dios, discutió con Dios, porque Dios le estaba dando una orden y él no quería hacerlo. ¿Por qué? Por su mentalidad, por su visión que él tenía, y Dios queriendo hacer algo y él se estaba resistiendo. Ya ustedes saben que se deben imaginarse. En Hechos capítulo 10, versículo 15, ¿qué es lo que ocurre con Pedro? Pedro, que Dios está tratando con él para que vaya a los gentiles. Pedro está diciendo que no, nunca ha pasado por mi boca cosa inmunda. Pero el asunto es que Dios, mientras estaba tratando con Cornelio de que le iba a enviar a alguien, ese alguien era Pedro. Pedro estaba en la azotea esperando que le hicieran una comida, y ahí entró en un éxtasis, y ahí Dios le mostró un lienzo con todos los animales, cuadrúpedos y todo eso, lo que le tenían prohibido comer. Y el Señor escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice que no ha pasado cosa inmunda por su boca. Y Dios, ¿qué hace? Le dice: no llames inmundo
a lo que yo he santificado. Y déjeme decirle, todavía ese grupo, Cornelio y toda la gente, todavía no había recibido la palabra, y ya Dios le está diciendo a Pedro que no llames inmundo a lo que él santificó. Y ellos todavía no habían recibido la palabra. Es que el propósito de Dios, Él tiene un grupo de gente allá afuera que lo va a traer. Ya Dios tiene ese propósito. Pero a veces nosotros, quizá encerrados en pensamientos que hemos adoptado por corrientes teológicas o filosóficas o de nuestros antepasados cristianos que le agregaron ciertas cosas, quizá nosotros no avanzamos y estamos dando vuelta en lo mismo, por eso quizá no crecemos. Y todo esto es necesario que nosotros tengamos las instrucciones correctas para caminar correctamente, ser una iglesia sana y que el pastor sea el primero que tenga esa visión de avance, de crecimiento, de que vengan todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién es que lo va a hacer descansar? Es Dios a través del Espíritu Santo que los va a hacer descansar. Pero si nosotros, de una vez que ellos llegan, empezamos a ponerle carga, lo vamos a ahuyentar y la iglesia nunca va a ver una cantidad que esté aprendiendo poco a poco, porque la fe viene por el oír la palabra. Pero si lo que empiezan a escuchar son asuntos de prohibiciones, de cosas, es enseñarle la palabra, instruirlo, cómo ir superando las debilidades y cómo ir abandonando el pecado en oración, con la palabra para que se llenen de fe. Ese es nuestro compromiso. Así la iglesia va a crecer sana si nosotros lo hacemos de esa manera. Así que estamos en características de una iglesia estancada. Otra cosa es, en ese sentido, que cuando los líderes principales mantienen un mal testimonio delante de la iglesia y delante del mundo, eso hace que la iglesia se estanque, porque no se habla bien de la iglesia, porque hay problemas, porque entonces está habiendo favoritismo o injusticia, a uno se le perdona, al otro no, en fin. No, I think it's Junior. I think it's Junior. What? Why you sending my YouTube to the side? You know, ¿Pueden apagar el micrófono? ¿Tienen encendido, por favor? all right. Gracias. Ok. ¿Cuántos minutos me quedan, por favor? Quiero saber. Si Judy está activa ahí, ¿cuántos Sí, minutos estamos me aquí, estamos aquí. Yo ¿Cuántos diría, minutos me quedan? unos 10 minutos, ¿está bien? Ok. Muy Para bien. yo ir avanzando ya. Aunque el tema es muy largo, yo no lo voy a dar completo porque tengo demasiadas cosas aquí, pero por lo menos las instrucciones bíblicas y cada uno de los detalles que le he dado y la cita bíblica yo creo que son válidas para lo que estoy diciendo. Ok, ya mencioné lo de Elías, ya mencioné lo de Pedro. Entonces, la iglesia está establecida para multiplicarse y no solamente para crecer. ¿Escucharon esto? Esto es algo como, ¿cómo así? La iglesia está establecida para multiplicarse y no solamente para crecer. Hay iglesias que se enfocan en un crecimiento excelente, mucha gente, gloria a Dios, rompemos, edificamos y eso está bien, pero si se olvidan de la multiplicación, ¿qué significa la multiplicación? Si una iglesia ya ha crecido y tiene 200 gente y eso, hay que ir, el pastor tiene que multiplicarse en otro pastor. ¿Ya entiende lo que es la multiplicación? Un líder tiene que multiplicarse otro líder. Una iglesia tiene que multiplicarse en otra iglesia y en otra iglesia. Eso es la multiplicación. Pero si
nos concentramos un grupo en la cual ya no cabe nadie y nos reunimos todo el tiempo ahí a gozarnos y a gozarnos y a gozarnos, va a llegar un momento en el que empiezan la gente a pelear, porque hay algunos que quizás no tienen algo asignado, hay otros que están ansiosos por hacer algo en la iglesia, pero quizás no se le da la oportunidad. Entonces empieza a haber conflicto y a pelear por posiciones, por puestos, y entonces ahí empieza a introducirse los chismes, esa cosa. Entonces la iglesia, después que crece, debe multiplicarse. O en el proceso de multiplicarse puede ir creciendo. Yo le voy a poner el ejemplo nuestro como iglesia local, que son. En los 22 años que tengo pastoreando aquí, yo no tengo una iglesia de 1000 miembros. Yo pude haber construido un local para reunir toda la gente que se han entregado. ¿Qué yo he hecho? A medida que nos vamos multiplicando, cuando ya no caben en el templo que tenemos, entonces construimos otro templo. Vamos orando a Dios y vamos trabajando en un área un poco alejada de la iglesia principal. Ahí construimos una iglesia y uno de los líderes que ha mostrado fidelidad, buen testimonio y que hay una confirmación de que Dios lo está llamando al pastorado, entonces lo enviamos. Hasta ahora nosotros tenemos 3 pastores que lo hemos enviado, que están en una iglesia ya establecida, y la iglesia central no es una iglesia que tiene miles de miembros ni nada de eso. Hemos ido creciendo y yo lo que he ido es enviando un grupo a trabajar y le digo ofrenden y diezmen allá y desarrollense, sigan creciendo ustedes allá. Y al otro le digo, o a la otra pastora le digo, ahí está el templo, vayan un equipo, trabajen allá, multiplíquense. Bueno, por lo menos yo estoy compartiendo mi experiencia y la forma de trabajo, de multiplicación. Sí, porque a veces si crecemos y no nos multiplicamos, empezamos a tener dificultades dentro de la iglesia, pleitos, chismes, se levantan y muchas cosas, pero aquí estamos para aprender de que Dios nos ha llamado a crecer, a no quedarnos estancados, y cada quien debe poner de su parte para el trabajo de la obra del Señor. El apóstol Pablo, ya para finalizar con esta parte, o sea, ya será en otra ocasión que vamos a seguir compartiendo quizá más de este tema, pero el apóstol Pablo fue uno de los que entendió que el evangelio no tiene límites, y tenemos el ejemplo. Pablo comprendió que el evangelio no tiene límites, y por eso él dijo lo siguiente en 1 Corintios 9, 19, 20. Porque aunque yo creo que la mayoría de los cristianos saben esta cita bíblica. Porque aunque soy libre de todo, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Oiga bien, yo le voy a explicar eso, lo que significa. Eso Pablo está diciendo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice judío para ganarme a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley me mostré, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley me mostré, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar, oiga, ¿cuál es el propósito? Para ganar los que están sin ley. Me he hecho débil para alcanzar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Sabe qué significa esto? Que el evangelio no tiene límites.
no es que usted se va a hacer pecador para ganarse a los pecadores, porque algunas veces se piensa de una manera diferente cuando se escucha esto. No es que usted se va a meter en una discoteca a bailar y a fumar para ganarse a que está allá adentro. No se trata de eso. Es que todos tienen la oportunidad de usted acercársele sin temor. Usted se le acerca para usted llevarle la palabra de Dios, compartirla. Que usted no los rechace por su condición, que no le esté diciendo, tú eres una prostituta, tú eres esto, tú eres aquello, arrepiéntete. Es el evangelio de esperanza, de que Cristo cambia, de que hay esperanza de vida, hay felicidad en el Señor. Y la gente va a recibir esa motivación. Yo quiero esperanza porque estoy abatido, abatida. Entonces la gente se va a acercar. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí, que ya el tiempo ha avanzado. Gracias por la invitación, Judy y familia. Y Dios le bendiga a todos. Wow, qué interesante tema. A la verdad que nos ha impresionado a todos, porque ha sido, estuvimos hablando, ¿verdad?, de temas generales acerca de la importancia de congregarse. Y hoy el pastor Peña, presbítero, allá en la ciudad de Navarrete, pues nos está dando instrucciones directamente hacia los líderes y los pastores para mantener los miembros en la iglesia, de darles esas instrucciones de orientación y de ánimo también para que puedan aprender todos estos, como dicen aquí, tips, o más bien estos puntos que ha compartido en esta noche para que todos nosotros podamos tomarlo, captarlo y ponerlo en práctica. Me gustó mucho esta parte donde el pastor Peña habló sobre la manera que él utiliza para el crecimiento de su iglesia, que mantiene los líderes de más madurez, los líderes que tienen ciertas capacidades y coge y le envía en otras iglesias donde ellos han levantado, donde levantan y envían los líderes para que puedan entonces crecer y avanzar y poder trabajar en la iglesia. Tremenda visión. Y avanzar y poder trabajar en la iglesia. No sé si alguien tiene un comentario antes de nosotros terminar, pero aquí hemos aprendido bastante. Nosotros terminar, pero aquí hemos aprendido bastante. Excelente, pastor. ¿Alguien tiene Facebook? Good. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien tiene me gocé, estuvo muy tremendo, aunque es uno de los grandes dilemas que tenemos, el mantener los miembros de una iglesia y de aún crecer. Es un reto con un mundo tan ocupado, tan secular y tan tremendo. Creo que muchas gracias, varón, por esa conferencia. Nos gozamos y Dios me la bendiga y lo sigo usando. Amén. Amén, gloria a Dios. No sé Amén, si alguien más amén. tiene Muchas gracias. un comentario, Amén. una pregunta al pastor. Hemos escuchado en esta noche, ¿verdad?, cómo nosotros mantener la iglesia activa, mantenerlas encendidas, no hacer asesión de personas, sino que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, aprovechar a esos líderes que Dios le ha dado esos grandes talentos y capacidades para ponerlos a trabajar. Cuando la iglesia está ocupada, no tiene tiempo para chisme. Eso nos dijo el pastor en esta noche. Qué lindo. Gloria a Jesús. No sé si alguien más tiene, pero quiero decir algo también que no olvidemos, ¿verdad? O más bien que a veces nos envolvemos en tanto trabajo en la iglesia, algo esencial y muy necesario, ¿verdad?, que de alguna manera u otra se ha plantado, gloria a Jesús, y es que cuando hablamos de darle oportunidad a los obreros, a los líderes de la iglesia, estamos honrando la obra del Espíritu Santo en medio nuestro, honrando cuando que Él ha repartido dones, y esos dones, cuando nosotros los tomamos en cuenta, estamos honrando al Señor, estamos honrando al Espíritu Santo para darle fluidez y para abrirle paso para que el Espíritu Santo siga
esa palabra que usan mucho de gloria a Jesús, la voy a cambiar, para poder darle oportunidad para que los líderes puedan dar, que muchos tienen ese fuego por dentro, que tienen tantas ideas, tienen tantas capacidades y que se le den esa oportunidad para ellos poder funcionar. No descartar a nadie, ¿verdad? Claro, todo a su tiempo y a su madurez y a la capacidad que presenta nuestro pastor que explicó en esta noche acerca de dar las oportunidades. Y muy hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos honrar al Espíritu Santo. Siempre que nosotros nos enfoquemos en cosas fundamentales, que son el estudio de la Biblia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Mantener el fuego en oración, darle esa honra, que el Espíritu Santo es el que llama. Y cuando el Espíritu Santo llama y somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, hay crecimiento. No puede haber otra cosa que, mire, explote en esa iglesia, pero que nosotros podamos darle gracias al Señor por tantos líderes, ministros que el Señor tiene. Como yo le digo a veces cuando estoy hablando con mi mamá, yo le digo, pero el Señor tiene su gente en todo lugar. Él tiene su gente y gente capacitada, gente que hay que sentarse, escucharlo, gente que podemos aprender unos a los otros. Esa es una de las cosas importantes cuando vamos a la iglesia, porque aprendemos del uno al otro. Podemos tener ese compañerismo, mire qué hermoso expresa el pastor en esta noche. Eso me tocó bastante, ¿verdad? Que nosotros podamos tener en cuenta de darle oportunidad a los miembros de la iglesia. A veces uno se mete un poquito de problema cuando uno ve que uno dice, oh sí, tú quieres hacer eso, pues vamos. ¿Te gusta hacer eso? Pues adelante, aleluya. O sea, es lindo dar oportunidad, como dice mi esposo. Cómo uno coge experiencia, cómo uno aprende, dando oportunidades. Por supuesto, dependiendo qué posición y en qué lugar se ponen, de acuerdo a la madurez de ese líder. Gloria a Jesús. ¿Alguien más un comentario o cerramos? Aleluya, porque esto está bueno. Yo me la gozo toda. Gloria a Jesús. Dios bendiga, ¿me escucha? Sí, le escucho, amada. Sí, Ay, Areli, yo me congrego donde mi pastor, felicitándolo por este precioso estudio que dio en esta noche. Amén. Hemos aprendido muchas cosas. Ahí donde se habló de culto inspirador, pues yo también tengo una experiencia que yo llevé un hermano el domingo a la congregación y ese hermano salió de ahí bien gozoso porque él dice que, oh, wow, porque antes era un joven que predicaba y ahora se descarrió. Y él dijo, no había entrado a una iglesia que el pastor predique tan claro así, me dijo él. Gloria Salió a Dios. inspirado de ese culto. la gloria es para Dios. Amén. Así es el hijo mío cuando va, dice ese pastor y predica claro. Santo. Amén. Mi hermana Belki, que no hacía falta por aquí. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga más. Escuché al pastor hablar allá a lo último. Me perdí parte, pero voy a regresar otra vez de nuevo porque yo sé que tú lo grabas el mensaje para escucharlo todo entero, pero escuché una parte importante que él decía de la multiplicación, de que tenemos que multiplicarnos. Y eso fue algo que el Señor nos dejó como ejemplo. Todo lo que Jesús hacía era en multiplicación, porque por un ejemplo, y la base es tomar a 12, capacitar a los 12 para enviarlos. Y ahí es que se habla de oportunidad. Primero se capacita, luego se envía. Porque lo que nosotros tenemos de parte del Señor, no podemos quedarnos con ellos. Tenemos que seguir multiplicándonos en otros. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Él se multiplicó en 12 para que esos 12 se multiplicaran en los 5,000 que Pedro primero en la primera predicación obtuvo. O sea, es multiplicación. Cuando los panes y los peces se multiplicaron también. Gloria a Dios. Cuando él puso la parábola de los dones, de los talentos, al Señor le agrada la multiplicación.
No te puedes quedar con lo que está dentro. Entonces, eso es algo muy precioso, la multiplicación. Amén. Así que Dios le bendiga a todos. Gracias, Estamos en Belkis. la romana ahora. Quizá un día de estos visite a donde está el pastor ahora. Amén, amén. En el Amén. nombre de Gloria. Jesús. Bueno, ahí estaba Ahora mismo Belkis. estoy en Nueva York, pero estoy en estadía allá en la romana ahora viviendo. La gloria sea para Dios. Amén. Gracias, Belkis. Me estaban preguntando por ti. Qué bueno que apareciste. Yo sé que yo estaba viajando y gracias al Señor, pues se pudo conectar en esta noche. Le damos las gracias a todos los hermanos que están detrás de la cortina, como yo digo, que están aquí reunidos por medio de esta plataforma y los que están también en Facebook Live. Gracias al pastor Peña que aceptó nuestra invitación. Gracias a todos y seguimos en el día de mañana porque me preguntaron, pero ¿por qué 2 días? Es mucho. Pero hay mucha demanda y hay mucha necesidad, especialmente en este tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros pues tenemos que, lo que el Señor pone en nuestro corazón, lanzarlo, hacerlo. Y porque si el Señor lo hace es porque hay una necesidad grande. Así que vamos a despedirnos, darle gracias al Señor y nos vemos el día de mañana por aquí. Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad que tú nos permitiste de entrar a los hogares, entrar a cada vida en esta noche. Si hay alguna vida, Señor, que desea entregar su vida a ti, Señor, que en esta hora tú les toques, Señor, que tú les sanes, que tú les restaures su vida. Oh Padre Santo, glorifícate en esta hora, Señor, que pueda entender qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oh, gloria, aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo que aún hasta por estos medios nos reunimos, Señor, para compartir de lo lindo del tesoro que hay en tu palabra. Oh, Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por el pastor Peña allá en la República Dominicana, que tú lo sigas usando, Padre, que él siga siendo un instrumento poderoso en tus manos allá en Navarrete, Señor, y en todo sector donde tú lo envíes, Padre. Oh, Señor, gracias. Bendice cada una de nuestras vidas, que tú nos des un sueño restablecedor en el nombre de Jesús. Amén. Y rejuvenecedor, que es muy importante. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga. Amén.